Hola, disfrutones. ¡Hola! Estamos en Brihuega, la que llaman también el Jardín de la Alcarria. Ahora veréis por qué. Estamos pasando justo ahora por la Puerta de la Cadena. Es una de las 3 puertas que todavía mantiene Brihuega y su muralla. En esta época del año, Brihuega es de un solo color, el color lavanda. Está precioso el pueblo. ¿Sabes cómo se llama esta fuente? Es que se ve el cartel detrás. Dicen que si las mocitas bebían agua de los 12 caños, se echaban novio. ¿De los 12? Sí, no la ves. Que había que venir con sed. Veréis que Brihuega está lleno de fuentes, de lavaderos, por eso se dice que es el Jardín de la Alcarria. Este es el lavadero municipal de La Blanquina. Se inauguró en 1905 y en esa época fue un hito porque fue uno de los primeros lavaderos de esta zona en el que las mujeres podían lavar de pie, no tenían que estar como antiguamente. Yo recuerdo que mi abuela me lo contaba en el lavadero de su pueblo, tenían que estar de rodillas ahí dándole. Estamos en la Plaza Mayor de Brihuega y yo ya no sé si estoy obsesionado, pero el olor a la lavanda está en todas las calles, ¿verdad? Es que está en todas las calles. Una curiosidad de Brihuega, queríamos ir a las cuevas árabes y nos han dicho, preguntad en la carnicería y en la carnicería os dan la llave. Yo esto no lo había visto nunca y mira que enfrente está la oficina de turismo, pero allá donde fueres, haz lo que vieres, así que... ¿Vamos a la carnicería? Vamos a la carnicería, igual ya de paso nos compramos unos choricitos o un solomillo. Este era un refugio de los árabes. Todo el pueblo estaba como lo que vais a ver. Lo que pasa es que ya en un día las casas viejas las han hecho nuevas, las han tapado. Y nosotros hemos conservado toda esta zona, unos 700 metros. Eran 9 kilómetros todo el pueblo. También fue utilizado como búnker en la Guerra Civil. Toda esta zona de Guadalajara fue desgraciadamente muy famosa. Hubo una de las más importantes batallas de la guerra y el pueblo de Brihuega se escondía aquí con los bombardeos. Ay Dios, ¿tendrá salida esto? El dueño de la carnicería nos ha dicho que los que no consiguen salir, ya sabéis para dónde van, ¿no? A hacer chorizos y salchichas. Se llaman las cuevas árabes, pero esto viene de la época de los visigodos, mucho más atrás. Y aquí está la prueba. Mirad qué arcos más bonitos. Detrás de nosotros tenéis el arco de Cozagón, el que yo creo que es el emblema de Brihuega. Al ser la puerta principal era por donde entraban las personalidades. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio entró por aquí. Aunque podría parecer que es árabe, lo construyeron los cristianos, en algunas de las rocas se ven todavía las señales de los maestros canteros que construyeron esto. El castillo de la Torre Bermeja. Este nombre le viene de la época de los árabes. El guardián de este castillo quiso violentar a una doncella. Ella se negó, por supuesto, defendiendo su honra. ¿Y el que hizo? Pues matarla. Pues en esa época eran así. ¿No quería? Pues te mato. Se dice que la mató en esta piedra que tengo justo detrás mío y que se tiñó completamente de rojo con su sangre. Por eso, en honor a la doncella, decidieron pintar el castillo de este color bermejo que tiene tan característico. Estamos en la iglesia de Santa María. Es muy bonita, estilo gótico muy perfectito. Por cierto, en el convento de San José hay un museo de la miniatura. Nosotros no nos va a dar tiempo a ir porque queremos ver atardecer con los campos de lavanda. Pero nos han dicho que es muy recomendable, sobre todo si venís con niños, se lo van a pasar de coña con las miniaturas que hay de un montón de cosas del mundo. Vamos a aprovechar para ver por primera vez los campos de lavanda al atardecer, que además nos han dicho que hay bastante menos gente que por las mañanas, así que quedaros con el consejito. Cuando uno piensa en lavanda siempre se le ocurren pues bueno, esos campos de Francia, la Provenza. Pues que sepáis que esta maravilla la tenemos aquí, bien cerquita. En Brihuega se produce el 10% de toda la producción mundial, así que es una zona muy importante para el sector. Chicos, esto es de selfie total, ¿eh? Eso sí, el olor muy bonito, pero el sonido, podría haber entre 5 y 6 millones de abejas ahora mismo en nuestras piernecitas. Están haciendo su trabajo, las abejas son buenas. Sí, pero acojonan. Eso sí, ay,
Yo de hecho cada vez que me toca algo... Oh, baby. Oh, tell me you love me. Está Elvis flipando, ¿eh? Claro, es que Elvis quería salir también con los campos de lavanda. Now you're gone and won't be Con tanto visiteo, se nos ha abierto el apetito, ¿verdad? Ya toca. Vamos a ir a un restaurante que se llama La Peña Bermeja, que tiene un poquito de creatividad, que ya sabéis que a nosotros nos gustan mucho esas cosillas. Y hemos visto las fotos y parece una terraza muy bonita, Sí. muy pintona. what to do. Os tenemos que contar una cosa, disfrutones. Eso es una cena romántica, pero es que está Bélgica-Brasil y ya en los minutos de descuento. Y oye, es una cosa que no vamos a quedar con la duda porque luego eso se queda ahí y no Sí. cena bien. Y es que además nos hace bastante ilusión que Brasil pierda, con todo el cariño y el respeto a nuestros seguidores brasileños. Ay, sí. Que ya que España está fuera, pues que yo qué sé, pues que gane el Mundial, pues una selección que nadie se espera, ¿no? Sí, es verdad. Y tira cuchillo. ¿Somos frikis o no somos frikis? Mirad, esta es la hamburguesa de langostinos. José ya ha probado, aquí que podéis ver que se ha comido un piquito y dice que está muy buena. I don't know what you look for, and I just Sandra quiere tomarse una copa ahora después de cenar, pero yo tengo ya mucho sueño, es viernes. Esta mañana a las 6:30 me he levantado a correr. Pero es que son las 11 menos 10. Pues tardísimo. Jolín, aburrido. Muy chulo el sitio donde hemos cenado, ¿eh? Muy recomendable. También os lo dejamos en la caja de descripción del vídeo. Sí, la terraza He dicho vidrio. chulísima La caja de descripción de del vidrio. vídeo. Decimos vidrios, viajando a nuestro aire, vidrios. Buenos días, disfrutones. Aunque se duerme súper bien en la casa rural donde estamos, tengo cogida la hora, siempre me levanto a las 6:30. Enseguida, cuando he visto la luz, ya me pongo a dar vueltas y mira, prefiero salir a correr y ver estas cosas tan bonitas. Mirad qué amanecer tan espectacular. Los nidos de Rebollosa, que está en el pueblo de Rebollosa de Ita. Un apartamentito de 2 plantas. Son varias casas, si venís en familia podéis alquilarlas todas. En la caja de descripción del vídeo os dejamos más información, el link para que sepáis dónde hemos estado, ¿vale? Hoy es día de lavanda. Nos vamos a ir con nuestros amigos de... Britura Alcarria. Nos van a llevar a un campo de lavanda. Y luego vamos a ir a una destilería para que sepáis cómo se extrae la esencia de lavanda. ¿Qué diferencia hay entre la lavanda y el espliego? Pues el espliego es una planta muy parecida a la lavanda, pero que se cría de forma salvaje en el campo. De hecho, en los años 60 había un señor que estaba trabajando en la Provenza y al ver los campos de lavanda que había allí dijo: anda, pues esta planta es súper parecida al espliego que crece silvestre al lado de mi pueblo. ¿Qué hizo este señor que era muy avispado? Pues traerse plantas de lavanda aquí y hacer pruebas hasta que consiguieron que creciera. De todas formas, lo que veis en estos campos es el lavandín, que es una mezcla entre la lavanda y el espliego, porque se extrae mucha más esencia, que es lo valioso de esta planta. Las que tienen más calidad son las que se dedican a la alta perfumería. La destilación se hace con vapor de agua a 120 grados, que hace que la planta, digamos, que sude y se pueda extraer la esencia. Luego se hace el decantado. Como la esencia tiene una densidad diferente del agua, es como una especie de aceite, en el decantado se separa esta esencia del aceite, que es el oro de la lavanda, podemos decir. De este producto se exporta el 80% y la verdad es que ha conseguido revitalizar toda esta zona, y alrededor del cual se han hecho un montón de actividades. Una de ellas, de las más conocidas, es el Festival de la Lavanda, que se realiza, por supuesto, en julio, en la segunda, tercera semana del mes. Eso lo tenéis que mirar cada año, y al que acuden, pues bueno, figuras de la canción, sobre todo del flamenco, como Estrella Morente, El Cigala. Así que bueno, si queréis disfrutar de los campos en otro ambiente más musical, también podéis hacerlo. Bueno, chicos, simplemente deciros que el cierre oficial que hicimos, pues algo ha pasado, pero vamos, que no tenemos los clips de ese cierre. Cerramos en nuestra casita, que es un sitio muy bonito también y se está muy a gustito. Y de hecho, aquí en nuestra casa nos acordamos siempre de la lavanda, porque mirad, tenemos una producción en pequeñito.
Muchas gracias, Mila, de Los Nidos de la Rebollosa, que nos has tratado fenomenal. Si necesitáis un fin de semana de descanso, no dudéis en ir allí. Otra cosa, fuimos a la comunidad Hare Krishna de Brihuega, aprovechando que íbamos a grabar allí, pero es un flipe la cantidad de información que no lo hemos podido meter en este vídeo porque ya es que se nos iba a más de 15 minutos. Próximamente, en otro de los vídeos que vamos a sacar, lo meteremos. Como siempre, ya sabéis, enséñanos tu pueblo. Queremos conocer vuestros lugares secretos, fiestas populares. Enviadnos un mail y nos comprometemos a ir y a vivirlo con vosotros. Y ya sabéis que diariamente estamos en Facebook, Twitter, Instagram, os damos un montón de ideas, de fotos chulas, así que seguidnos allí, ¿vale? Os esperamos con una nueva escapada en nuestro canal en Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós!